Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pero muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Hoy es miércoles, son las 15:05 de un miércoles realmente bellísimo, soleado, con una linda temperatura, como para ir capeando los temas que son un poquito más álgidos en nuestra Argentina de hoy en día. Ustedes saben que el tema obviamente más grave que sigue en boca de todos es el tema de la pandemia. Es el tema de las vacunas, específicamente en la Argentina, de cómo están llegando. Ahora realmente están llegando una gran cantidad. La última polémica surgió ayer a la noche, aclarada luego por la ministra de Salud Bisotti, tema que vamos a abordar en unos minutos. Pero todo esto también tiene que ver con un DNU que estamos transitando la última parte del mismo, que habla de una cuarentena no tan estricta en esta semana, lo cual trajo aparejado clases presenciales en algunos distritos, en algunos, no en todos. Ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza. Al respecto, el presidente Alberto Fernández dijo que los distritos con clases esenciales presenciales están jugando con fuego y van a quemar a la gente. Esto es lo que dijo Alberto Fernández. En la misma línea, desde ya, está el ministro de Educación, Nicolás Trota, a quien ya estamos saludando. Ministro, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, como todos, en un momento difícil para nuestro país y para el mundo también. Ministro, las clases presenciales se están dando esta semana otra vez en Ciudad de Buenos Aires. Usted también estuvo en contra con algunas declaraciones, sin embargo, Larreta dice que va a continuar con lo mismo. Y hoy el mismo Quirós, ministro de Salud, dijo que no se contagia en las clases, se contagia en todo caso en el transporte. Cuénteme, por favor. No, primero, nuestro gobierno es promotor de la presencialidad, ¿no? Y hemos logrado en el inicio del ciclo lectivo en Argentina, entre febrero y marzo, un inicio de ciclo lectivo con la presencialidad más robusta y más marcada de toda América Latina. Y eso también lo queremos dejar claro, pero remarcando que no es una cuestión de deseo, sino es una cuestión de responsabilidad. Para nosotros es importante remarcar que la presencialidad se puede sostener en aquellas regiones de nuestro país, en la mínima unidad geográfica posible, determinamos, esto por consenso con todas las jurisdicciones, que estén en zona de bajo, medio o inclusive alto riesgo. Y que en aquellos lugares que estén en situación de alarma epidemiológica, hay que suspender la presencialidad para pasar solo al esquema de no presencialidad. ¿Y cómo se determina cuando una región está en alarma epidemiológica? Sí. Generamos factores objetivos para despartidizar todo este debate. Y eso se ve reflejado en una tasa de incidencia de 500 casos positivos cada 100.000 habitantes, ¿no? Es una fórmula que recopila los últimos 14 días los contagios, ¿no? Y lo divide hasta llegar al factor de 100.000 habitantes. Sí. ¿Cuánto tiene la ciudad de Buenos Aires? 1.050. ¿Cuánto tiene la ciudad de Córdoba? 1.099. O sea, están más que duplicando una tasa de incidencia, que en el caso de Argentina tampoco es de las más estrictas del mundo. Los Estados Unidos establecen una tasa de incidencia para suspender la presencialidad en 200 cada 100.000 habitantes. Alemania, 330 cada 100.000 habitantes. O sea, ¿las escuelas son un espacio seguro? Sí, siempre y cuando se den dos elementos: protocolos estrictos y una realidad epidemiológica de base que lo haga posible, cuestión que no está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires o, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que incumpliendo la normativa pretenden sostener desde nuestra mirada, en una forma especulativa, la presencialidad poniendo en riesgo a toda la comunidad. Ahora, ministro, usted dio el ejemplo de 1.000 casos que tenemos, para redondear, acá en la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo permitido sería 500. Tenemos el doble. ¿Eso quiere decir que el jefe de gobierno está incumpliendo, violando el DNU nacional, o ese DNU, un poco como cuando se llegó a la Corte por el anterior, en realidad vuelve a avasallar la autonomía de la misma?
Bueno, esa es la discusión que se ha planteado, ¿no?, a partir de si hay que cumplir o no este decreto de necesidad de urgencia, que es la herramienta que ha utilizado la sociedad argentina y los gobiernos para transitar durante todo el 20 al 2021. Pero inclusive nosotros tenemos una norma del Consejo Federal, que es la institución consagrada por la Ley de Educación Nacional, que establece también parámetros similares. Y ese parámetro no es la voluntad del Estado Nacional, sino es una resolución que fue aprobada por 22 de las 24 jurisdicciones, que prioriza la presencialidad y solo la pone en suspenso frente a la situación de alarma epidemiológica, que es esta tasa de incidencia, y hay un elemento adicional, o cuando puede ocurrir que hay un 80% de ocupación de las camas de cuidado intensivo, alguno de los dos elementos. En el caso de la ciudad, se está incumpliendo el DNU, pero al mismo tiempo se está incumpliendo la resolución del Consejo Federal de Educación, que es la herramienta que se utilizó también durante el 2020 para fijar los parámetros de una presencialidad cuidada, segura. Es más, los protocolos que aplica la ciudad, incumpliendo parte de la normativa, son los protocolos del Consejo Federal de Educación, para mencionar un ejemplo. Tengo entendido, ministro, corríjame por favor si estoy equivocada, que en esta última reunión del Consejo Federal, precisamente la Ciudad de Buenos Aires, en la persona de Acuña, la ministra de Educación, no estuvo presente, o sea, no votó eso. No, sí estuvo en esa reunión del Consejo Federal, estuvo presente y votó en contra. Y votó en contra. Votó en contra la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, pero votaron a favor 22 jurisdicciones. ¿Y qué establece el Consejo Federal? Porque así se ve reflejado de la Ley de Educación Nacional y del propio reglamento del Consejo Federal de Educación, que trasciende esta gestión, ha tenido una continuidad de casi más de 15 años, que cuando una norma, una resolución, es aprobada por una mayoría especial, que fue ampliamente superada, más de 3/4 partes de sus integrantes, es ley, es norma para todo el territorio argentino. Recordemos, por ejemplo, el año pasado, cuando la ciudad quería, entre comillas, volver a la presencialidad en agosto y se exteriorizó algún conflicto, no fue un conflicto con el Estado Nacional, fue un conflicto con la norma aplicada, ¿no?, que era la norma aprobada por el Consejo Federal de Educación, que puso en interrupción el regreso a la presencialidad hasta que el Consejo Federal modificó esa resolución y permitió el regreso a la presencialidad en ciudades como la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede haber una política selectiva de cumplimiento de las normas o de las instituciones, ¿no? En aquel momento, el 2020, la ciudad las cumplía. En el 2021, quizás porque estamos en un año electoral, ya se avasallan las instituciones y no se cumple la norma. Precisamente eso es lo que dice la oposición, que como estamos en un año electoral, el gobierno nacional avasalla las instituciones. ¿No? Pero todo lo contrario. Si el año electoral nosotros estamos teniendo el mismo comportamiento. Lo que estamos pidiendo es la responsabilidad de gobernar. Aquí no estamos hablando que la ciudad tiene una tasa de incidencia de 550. Aquí estamos hablando que está duplicando la tasa de incidencia para un regreso seguro. María Eugenia, no hay una ciudad en el mundo con una tasa de más de 1.000 contagiados cada 100.000 que sostenga la presencialidad. Ministro, usted no se se dijo vincula así a lo que ocurre en la escuela. Estamos hablando de un nivel de circulación altísimo. Estamos viendo, por ejemplo, esta misma discusión estoy teniendo con el gobernador Juan Schiaretti. Ayer la provincia de Córdoba tuvo más de 5.000 casos. Schiaretti está analizando volver a fase 1 ahora, en estos días, lo están viendo. Pero es lo que le estamos diciendo, está bien, pero es lo que nosotros le estamos diciendo del día viernes. Yo hablé con el vicegobernador el día viernes para decirle, su tasa de incidencia, vicegobernador, es 1.099. No sea responsable, siga transitando el camino de la responsabilidad que viene llevando adelante el gobierno de Córdoba. No es una cuestión de deseo. Nadie más que este ministro, que recibe críticas por izquierda y por derecha, pretende la presencialidad. He recorrido todo el país. Hay gremios que me critican porque dicen que soy un promotor de la presencialidad, y claro que lo soy. Soy ministro de Educación, como también defiendo la inversión educativa, y hemos logrado el crecimiento de inversión educativa interanual más importante de la historia argentina. Ahora, cuando la situación epidemiológica es de enorme gravedad, tenemos que asumir el costo de gobernar, y por supuesto que esto implica que hay sectores de nuestra sociedad que se oponen a esa decisión que estamos tomando, por más que esa decisión, desde nuestra perspectiva, implica cuidar
a sus hijos, a sus hijas. Por ejemplo, a los míos, que no tienen clases presenciales. En este momento yo vivo en la provincia de Buenos Aires, Sí. porque la tasa de incidencia, inclusive del otro lado de la General Paz, en la provincia de Buenos Aires, a pesar que es mejor que el de la ciudad de Buenos Aires, todavía ubica al lugar donde yo vivo, que es Vicente López, en zona de alarma epidemiológica. ¿En cuánto está? ¿Llega a 1000? No, supera los 500. Supera En los el 500. AMBA está superando 700. ¿no? 700. Si nosotros logramos en los próximos días sostener medidas restrictivas, que es lo que no ha hecho la ciudad, porque ha mejorado las provincias de Buenos Aires de una manera más rápida que la ciudad, eso nos demuestran los datos epidemiológicos. Ahora, nosotros, ¿en qué somos claros? Esto es una unidad geográfica, el AMBA es una unidad geográfica. El virus no reconoce de límites en la General Paz. A diferencia de lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, con un territorio mucho más extenso, donde hay 14 distritos de los 135, como están en situación epidemiológica de baja o medio riesgo, pueden tener presencialidad. Eso es lo que tenemos que dejar en claro. Córdoba hay departamentos o distritos que pueden tener presencialidad. Lo que nosotros cuestionamos es que haya presencialidad en la ciudad de Córdoba, donde la tasa de incidencia es de 1099. Aunque tenga 5000 casos por día Córdoba como provincia en su conjunto, lo que tenemos que analizar es cómo es la circulación en cada uno de los territorios. ¿Cuál es la diferencia? Que la ciudad de Buenos Aires son 200 kilómetros cuadrados absolutamente poblados, y cuando nos vamos al AMBA son 14.000 kilómetros cuadrados absolutamente integrados, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la provincia, que entre un distrito y otro distrito hay 30, 40, 50 kilómetros de distancia. Pero se podría dar, por ejemplo, ministro, que de repente hable con Larreta y en algún barrio que no esté tan con el virus tan alto se pueda dar clases presenciales, en otro no, dividir, obviamente no por ciudades porque es una ciudad entera, pero sí entonces por barrios. No, los epidemiólogos nos plantean es que la mínima unidad geográfica es el AMBA. Okay. A diferencia de lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, para mencionar un ejemplo. En la provincia de Buenos Aires, como la densidad poblacional no es tan fuerte, en los lugares menos urbanos, más rurales o semirurales, se puede llegar a tener, como está ocurriendo, en un distrito, ¿no? Que es como decir Vicente López, lo pasa a Vicente López cuando uno ve Olivos, Villa Martelli, está todo integrado, claro. Digo, no hay manera de dividirlos en términos de seguridad epidemiológica, pero cuando uno va a otros lugares, uno dentro de un distrito puede tener presencialidad en una localidad sí y en otra localidad no. ¿Por qué? Porque hay una distancia de 10, 15 kilómetros de campo, donde no hay una integración constante, y hay variables epidemiológicas distintas, de zona no urbana, no poblada, pero inclusive en la provincia de Buenos Aires se ha llegado a determinar presencialidad parcial en un distrito, porque en una localidad hay presencialidad, pero dentro de una localidad que no hay presencialidad, llega a haber presencialidad en un paraje dentro de esa localidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de zonas rurales, donde la circulación es mucho más baja, y lo que nos debe gobernar, María Eugenia, en este momento, son las variables epidemiológicas y sanitarias, porque es la toma de decisión correcta que nos permite conjugar la prioridad de la educación, por supuesto, en el esquema presencial y no presencial, pero también el cuidado de la salud. Ahora, ministro, usted le planteó así duramente, como se lo dijo al vicegobernador de Córdoba, se lo dijo a Larreta o a Santilli, ¿tenés el doble de lo permitido por el decreto? Por supuesto, no se lo dije en una... No, lo he hablado con la ministra, que lo que dicen públicamente. Lo mismo. ¿No? Que la escuela es un lugar seguro. Yo lo que le quiero decir es que están violentando los consensos, pero están poniendo en riesgo a la comunidad. Esto no es una discusión, no debería ser ni una discusión política, ni una discusión partidaria, ni una discusión electoral. Por eso nosotros creamos factores epidemiológicos objetivos. Yo no tengo ninguna diferencia con Larreta en cuanto a la trascendencia de la presencialidad. Yo no tengo ninguna diferencia con Larreta de decir que la escuela es un espacio de bajo riesgo, porque esos datos los he impulsado yo como ministro. Yo he creado una plataforma que es Cuidar Escuela, donde todos los días, todas las escuelas de Argentina que tienen presencialidad, cargan la información sobre los casos sospechosos y positivos, para hacer un seguimiento epidemiológico. Ahora,
¿Qué nos muestra la escuela? La escuela puede ser un espacio bajo riesgo cuando cumplimos los protocolos, porque también encontramos escuelas que tienen nivel de contagio sobre la media. Ahí se hace un seguimiento epidemiológico y lo más habitual es que no se estén cumpliendo acabadamente los protocolos, pero en segunda instancia tiene que haber, como ocurre en todos los lugares del mundo, variables epidemiológicas generales, más allá de lo escolar, que son lo que determinan los niveles de restricción mientras seguimos avanzando en el proceso de vacunación. Ministro, usted recién remarcaba que es necesario hoy en día gobernar con responsabilidad. ¿Para usted Larreta es un irresponsable? Sí, como Juan Schiaretti, lo he dicho públicamente. Cualquier decisión que se aleje de las variables sanitarias y epidemiológicas con estos indicadores. Yo quiero ser claro y reiterarlo, María Eugenia. Sí. Se está más que duplicando la tasa de incidencia que ubica la ciudad en alarma epidemiológica. Se está quintuplicando la tasa de incidencia de la CDC de los Estados Unidos, que implica la suspensión de la presencialidad en la escuela, entre otras restricciones. Y se está triplicando la tasa de 330 que establece el gobierno alemán para la suspensión de la presencialidad. ¿Estoy comparando la ciudad con Alemania, con Estados Unidos? No. Lo que estoy diciendo es que todos los países establecen variables objetivas para la toma de decisión. Y hoy estamos teniendo en esta ciudad de Buenos Aires una situación de enorme complejidad. Y nuestra preocupación, no solo del presente, sino la preocupación de nuestro presidente, que desembocó en la judicialización irresponsable por parte del gobierno de la ciudad del primer DNU, se vinculaba a eso, a que nosotros observábamos que Larreta no asumía el compromiso de gobernar y de tener que tomar decisiones que implicaban la restricción de la circulación y entre ellas la suspensión de la presencialidad para lograr disminuir la cantidad de contagios y alivianar el peso y la saturación del sistema sanitario. Y esa mala decisión, esto lo conversé con nuestro presidente, no solo afectaba a porteños y porteñas, sino iba a tener un desembarco de un mayor nivel de irradiación o de multiplicación del COVID en el resto de la Argentina. Y la realidad, lamentablemente, es que el presidente tenía razón, porque la segunda ola, su irradiación del AMBA, de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, tuvo una enorme velocidad y una brutalidad comparado con la primera ola que tardó varias semanas e inclusive meses en llegar al resto del país. Convengamos en esto, perdón, ministro, convengamos que en comparación al año pasado tenemos más cepas porque el virus va mutando, lo cual complica, y además la vacunación que empezó este año empezó muy lenta en la Argentina, reconocido por el mismo presidente y a nivel mundial el problema del suministro de las vacunas. Estuvimos muy lentos y ahora parece que se está acelerando a paso firme. Eso también es María Eugenia, ahí por supuesto que están las variables de las distintas cepas, por eso había que ser mucho más cuidadoso. Claro, claro. Sabíamos que la segunda ola llegaba, sabíamos que la segunda ola de la región más densamente poblada, que nuclea, ¿no?, más del 35% de la población en estos 14.000 kilómetros cuadrados, iba a irradiar al resto de la Argentina. Ahora lo hizo a una velocidad mucho más marcada que el 2020, por eso teníamos que ser extremadamente cuidadosos y que las decisiones, María Eugenia, de una región, de una jurisdicción, no afecta solo a esa jurisdicción, afecta a todo el territorio argentino porque el virus circula, ¿no? Y como en el 2020 teníamos que ganar tiempo para robustecer el sistema sanitario, todas las medidas de cuidado que se vinculan a restricciones de circulación, que por supuesto no celebramos, que por supuesto son difíciles, que tienen impacto social, tienen un impacto subjetivo, educativo, son las herramientas que tenemos a mano, todos los países del mundo, mientras avanzamos en el proceso de vacunación y como vos decís, afortunadamente los laboratorios están empezando a cumplir los contratos firmados por el Estado argentino y están arribando a un mayor ritmo las vacunas a nuestro país. Sí. Además, problemas en todo el mundo, acá lo decimos en el programa permanentemente, con denuncias judiciales en tribunales internacionales para los diferentes laboratorios. Eso fue un problema común. Ministro, dentro de 10 días más o menos vence el DNU. Habría que, opción 1,
tener la sanción definitiva de la ley que tiene que ver con esto de la pandemia, que es un poco el corazón del DNU, viene medio difícil porque la sanción que falta sería la media de diputados y están medios reticentes desde la oposición y a ustedes les falta algún aliado, o si no, renovar el DNU. En cualquiera de los dos casos, el tema de la presencialidad va a seguir con la misma ecuación que usted me explicaba recién. ¿Va a haber alguna otra reunión con sus pares, como usted ya lo está aparentemente, convenciendo, entre comillas, al de Córdoba? ¿Van a volver a hablar con Larreta? Vamos a dialogar con todos los gobernadores y con todos los ministros y ministras. Yo tuve una reunión de Consejo Federal el día viernes, lo vengo haciendo de manera constante. Ahora, tenemos una normativa vigente. Si hay que modificarla para seguir cuidando nuestra comunidad, lo vamos a hacer a partir del diálogo, pero tomando decisiones y construyendo las mayorías que reflejen también este compromiso que tenemos que tener. Y María Eugenia, que nuestra sociedad no tenga ninguna duda. El presidente, ya sea con la construcción de consensos en el Congreso o con un DNU, en ningún momento va a dejar de adoptar las decisiones que consideramos correctas para transitar de la mejor manera esta pandemia. Nosotros no ingresamos en el campo de la especulación. Muchas veces en la gestión pública lo mejor es no hacer nada, para no pagar ningún costo. Ahora, esa no es la mirada que tenemos nosotros en la administración del Estado. El presidente va a asumir todas las decisiones por más costo social y político que tengamos con algún sector de nuestro país, siempre y cuando consideramos que son las decisiones correctas para transitar de la mejor forma esta instancia de la segunda ola de la pandemia mientras cuidamos la salud de nuestra comunidad. Ministro, una de las últimas, y le agradezco desde ya todo su tiempo que nos está dando. Usted, creo que a todos les consta que usted es un fan de presencialidad, puesto que antes del último DNU usted había prometido que íbamos a ir todos los chicos iban a ir a clases presenciales, y al final salió el DNU desmintiendo su propia versión, con lo cual usted se la jugó ahí con el presidente. Calculo que no se habrán hablado ese fin de semana, digo yo, inferencia mía, pero sí, claramente usted vota. No, hablamos mucho ese fin de semana con el presidente. ¿Se acordó del árbol genealógico entonces del presidente? No, hablamos mucho con el presidente. La verdad, yo en esto, María Eugenia, yo soy un promotor de la presencialidad en todo momento. Sí. Ahora, con reglas claras, como lo hice en el 2020, en el 2021, cada una de las decisiones, hasta esta última resolución del Consejo Federal, que la ciudad de Buenos Aires y Mendoza votaron en contra, todas las resoluciones fueron por unanimidad, ¿no? Inclusive cuando teníamos cierto conflicto con la ciudad de Buenos Aires en el mes de agosto del año pasado, no era con el Estado Nacional, era con una resolución que también había votado el gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque vamos sabiendo distintas cosas sobre la pandemia. Y por supuesto el aprendizaje y el conocimiento, el proceso de vacunación, cada una de las instancias, nos permitió intensificar la presencialidad. Lo que yo le planteaba al presidente con claridad en ese momento, como se lo sigo planteando hoy, es la prioridad de la presencialidad en el marco de las medidas restrictivas. Hoy somos conscientes, ¿no?, de la situación de enorme gravedad. Por eso también generamos estos factores objetivos que permitan despartidizar el debate, ¿no?, sacar ciertas miradas particulares para priorizar el cuidado de la salud. Pero lo he conversado muchísimo con el presidente, por supuesto, al presidente a quien conozco hace más de 20 años, y el presidente, ¿qué nos pide siempre? Que cada uno de sus funcionarios le diga lo que piense, que defienda cada uno la agenda. El que tiene la mirada integral, por supuesto, es el presidente, y el que salda los debates a partir de la decisión también es el presidente. Por último, usted dijo que sus hijos, como van a provincia, no están yendo al cole. ¿Qué edades tiene, si se puede? Tienen 13, 11 y 8. Ah, bueno, tenemos repartido. Y su mujer, no quiero ser indiscreta, pero no le dice, che, Nicolás, cuando llega la noche, ponele media onda. Mis hijos también. No, mis hijos, todos queremos que los chicos vayan a la escuela, ¿no? Los chats de papis y de mamis que integro, imagínate, tengo 3, tengo 3 hijos. A usted lo tacharon de alguno, no me diga que no. No participo mucho, porque cualquier cosa que diga puedo usar en su contra, obvio. Pero la verdad yo entiendo la angustia de las familias, que es la angustia de mi propia familia. No, y remarcando, ¿no?, que yo soy una familia de sector medio profesional, que tengo conectividad, computadora en mi casa. Que es otra cosa, ¿no? Es un lujo en algunos casos en la Argentina.
en la realidad de la profunda desigualdad, Claro. ¿no?, que transita la Argentina, ¿no? Y nosotros, primero, yo siempre se lo digo a mi equipo y a la decisión de nuestro gobierno, nosotros tenemos que visibilizar todo lo que tenemos que transformar. No hay que esconder los problemas que tiene la sociedad. Por eso, inclusive yo he recibido críticas por lo que fue la instancia de la evaluación pedagógica que llevamos adelante, Sí. para ponerle nombre, apellido, número, visibilización a todo lo que tenemos que cambiar y al impacto de la pandemia. No todos estos números que a veces circulan diciendo cuántos chicos han tenido nulo o bajo nivel de contacto con la escuela, son los números que genera el Estado, porque a partir de esos números generamos la respuesta de la política pública. Y cuando usted dice poner ¿no? blanco sobre negro, ¿quién se lo discute? ¿Los gremios? No, los gremios, a veces distintas fuerzas políticas o a veces sectores sociales que parecen descubrir la desigualdad en la pandemia. El problema yo en esto también soy claro, a veces lo discuto con los organismos internacionales, con UNESCO y UNICEF, que hablan de la tragedia educativa a partir de la pandemia. Yo siempre digo, no se confundan. Por supuesto que la pandemia hace todo mucho más cuesta arriba. Ahora, la tragedia educativa de América Latina es la desigualdad. Viene de antes. Viene de antes. Claro. La tragedia educativa en América Latina es la desinversión educativa, es la pobreza. Bueno, por supuesto que nadie niega el impacto que tiene la pandemia. Ningún chico, ni del sector medio, ni del sector trabajador, ni del sector más acomodado, aprende lo mismo en casa que en la escuela. Claro. ¿No? Porque además el impacto subjetivo en nuestros chicos, en muchos casos que tuvimos que poner en suspenso el proceso de sociabilización tantos meses, Eso fue es fundamental, gratuito. sobre todo, por ejemplo, en el suyo de 8, es fundamental, es una etapa de la vida en donde sociabilizar es casi más importante Pero mi que hija saber tuvo que geografía. transitar segundo grado, cuando se termina de consolidar la lectura y la escritura, Sí. y ha sido muy difícil. Hoy está en un tercer grado, que no es el mismo tercer grado que tuvo mi hija, que hoy está en sexto grado, Claro. ¿no? Y le estamos acompañando, la escuela la acompaña. Digo, son situaciones de mucha complejidad, y cada niño y cada niña es un universo distinto en situaciones a veces de pocas herramientas que tienen las familias por la profunda desigualdad para acompañar la trayectoria educativa, ¿no? Y además, en un año que implicó retrocesos en términos económicos para gran parte de los argentinos, a pesar del esfuerzo de la sociedad, de los gobiernos, en distintos programas de empleo, en programas sociales como el ATP o productivos, la crisis ha sido muy fuerte en una Argentina que venía con 2 años de recesión económica. Entonces, todo ese es el contexto en el que estamos, que no podemos desconocer, como tampoco podemos desconocer la responsabilidad que tenemos. Y cuando la sociedad se angustia y se enoja con nosotros que somos gobierno, nos tenemos que hacer cargo de ese enojo, Claro. porque hoy es la responsabilidad nuestra. Podemos mirar atrás para establecer responsabilidades, pero la responsabilidad Son hoy ustedes. es nuestra, Desde y ya. nos corresponde, y dar la mejor respuesta posible, que no alcanza, y más. Y créame, María Eugenia, que es lo que nosotros intentamos hacer de manera cotidiana con todas las jurisdicciones, más allá de las diferencias que tengamos. Nunca rompemos el diálogo ni la voluntad de construir consensos, más allá que considere una enorme responsabilidad lo que está haciendo la Reta en el marco de la presencialidad en este momento. Ministro, le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dado, ha sido muy, muy amable y bueno, que termine muy bien la jornada. Bueno, vos también, María Eugenia, muchas gracias. Beso grande, gracias. Era el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, una entrevista extensa que tenemos tanda ya pendiente, pero interesante, poniendo también algunos números para que los tengamos muy en claro, los parámetros fríos que se deben tener en cuenta a la hora de votar por presencialidad sí o no, y números que también se trabajan en otras ciudades del mundo, que fue el ejemplo que nos puso recién Trota. Ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cargas Infinia, cargas tecnología molecular. Cargas Infinia y tu auto anda mejor.
Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó ProPymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes, clientes y proveedoras. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Ahora con Modo y la app Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima. Más info en bancogalicia.com. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ana va caminando por la calle con el barbijo bien puesto. Va a hacer las compras para su abuela. Antes de entrar al mercado, se rocía las manos con sanitizante. Hace la fila en la caja, cuidando de mantener 2 metros de distancia con la persona que tiene adelante. Abu, llegué. Te dejo todo en la cocina. Ah, pero vos ya tenés la vacuna. Dame un abrazo. Sigamos respetando los cuidados, aunque ya estemos vacunados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a Bueno, sumar... seguimos con mucho más punto de impacto. Son las 15:37 de este miércoles, insistimos, realmente lindo, cálido, soleado. Y obviamente hablábamos de las clases con el ministro Trota recién en una entrevista extensa y ahora vamos a abocarnos directamente a lo que tiene que ver con el virus, con el COVID, con las vacunas que venían lentas y ahora están llegando bastantes y se puede acelerar, por lo tanto, el proceso de vacunación. Y bueno, hubo también un lío en el día de ayer con respecto a COVAX y si la Argentina había rechazado Pfizer o no. Hoy, en una conferencia de prensa, la ministra de Salud dijo que se había disculpado Cornejo de COVAX, que no había querido decir que nosotros nos habíamos negado a recibir Pfizer. Y bueno, una controversia que para mí quedó clara en boca de la ministra, para otros no. Vamos a ver cómo le quedó al doctor Martín Hoffman, que es infectólogo, y ya tenemos en línea. Doctor Hoffman, María Eugenia lo saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Doctor, ¿a usted le quedó claro el conflicto de COVAX con lo que pasó entre ayer a la noche y hoy a la mañana la explicación de la ministra Bisotti? Sí, a mí me convenció lo que explicó. La verdad es que digamos, esto es parte de un manejo político de un lado y del otro, que se están peleando a ver quién tiene más razón o quién hizo las cosas bien o no, y me parece que el análisis desde el punto de vista infectológico y epidemiológico de la situación debería ser otro, ¿no? Sí. Lo importante es que las vacunas que están y cómo hay que darlas y que hay que recibirlas, y que lo importante también es dar confianza, que la gente sepa que las vacunas son útiles, que son seguras, que se vacunen, que no se queden más dudas, sino, digamos, no es porque está mal dudar, lo que está mal es dudar con otros intereses, hacer dudar con algunos intereses. Es muy importante la información cabal, la información científica, la información precisa para dar confianza a la población, para vacunarse y saber que ese es el mecanismo que tenemos para terminar con esta situación tan espantosa que estamos viviendo. La verdad que esta pelea de
¿no? Digamos, me parece que es algo en lo que prefiero no meterme. A mí personalmente, sí, entiendo. A mí personalmente conozco cómo funciona el programa COVAX, conozco lo que digamos las vacunas, conozco cómo funcionan, si hay algunas cosas, pero eso ya es de la esfera personal. Personalmente me convenció, me parece que atacar y no atacar por una cuestión de marcas de vacunas que hay disponibles o cantidad disponible, me parece que no aporta nada. Convengamos, doctor, que si todas las vacunas son efectivas en mayor o menor porcentaje, pero están todas más o menos en la misma línea, a mí no me importa si me dan la Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, la que quieran, pero me quiero vacunar. Ese es el punto. Es que se llevó a la gente a pensar que una vacuna es mejor que la otra, claro, ¿no? Y se llevó a la gente a pensar muchas cosas, digamos, la verdad que ojalá aprendamos algo y saquemos algo en limpia de toda esta tragedia, repito, que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver con qué hicimos, ¿no? La verdad que las vacunas, siempre decimos, cuando uno se va a vacunar para otra cosa no pregunta de dónde viene la vacuna. No. La verdad que es importante, digamos, todo el mundo tiene derecho a dudar porque, bueno, aparecieron muy rápido las vacunas, estamos en una situación inédita en la historia y las vacunas se desarrollaron muy rápido, cosa que a mí me da muchísima alegría y me hace creer en la ciencia, ¿no? Mucho más, se trabajó muchísimo. La gente tiene derecho a dudar y a no entender y todos tenemos que explicarle. Y nuestra tarea, al salir en los medios como este, que me dan esta oportunidad, que yo agradezco mucho, es explicarlo, ¿no? Explicar por qué, cómo funcionan las vacunas, qué pasa con los anticuerpos, qué pasa con la inmunidad, con las defensas de otro tipo, cómo nos podemos proteger. Me parece que me da la impresión que hay tanta confusión creada, lamentablemente, que si eso tiene algún impacto en la vida de alguien para mal, la verdad que eso no está bueno. No, desde ya. Tras la incertidumbre de algo tan nuevo como esto, le sumamos internas políticas por todos lados, no es el mejor camino que estamos tomando. Yendo específicamente a su especialización como miembro también de la Sociedad de Infectología, quisiera saber si el último confinamiento tan fuerte que tuvimos sirvió de algo o debería haber sido más largo o en realidad podemos suspenderlo y hacerlo solo los fines de semana. ¿Cuál es su opinión? Mira, claramente nosotros sabemos que cuando aumenta la circulación de gente, aumenta la circulación del virus, y cuanto más aumenta la circulación del virus, más casos hay, más muertes hay, más inflamaciones hay. Y eso no lo puede negar nadie porque eso se sabe. Digamos, todas las actividades que se puedan restringir, yo pienso que es momento de restringirlas. Sobre todo las innecesarias, digamos, tendríamos que empezar cada uno, ¿no? Por las reuniones en lugares cerrados, por ver a un grupo de amigos en una casa, que realmente todos vemos a nuestros amigos, etcétera, etcétera, pero la verdad que está bueno esperar un poco y ver a nuestros amigos tranquilos y contentos de que todo haya pasado. Ahora, después, cuando uno está en un sitio de gestión, tiene que empezar a pensar qué actividades sí y qué actividades no. Y ahí empieza un montón también de temas, algunos, otra vez, con algún interés que no tiene que ver con esto, y otros sí. Entonces, este cierre de actividades por 9 días, yo pienso que estuvo bien, que era necesario, porque la situación no va para más. ¿Va a tener algún impacto? Bueno, lo vamos a empezar a saber ahora, porque recordamos que el impacto de las medidas epidemiológicas tiene entre 1 y 2 semanas, ¿no? Para visualizarse. Sí. ¿Y es suficiente? Bueno, yo pienso, a mí me hubiese gustado que fuera 2 semanas o más, y esto está basado en que sabemos el tiempo de incubación que tenía la enfermedad. Claro. Pero también entendemos que se trató de preservar algunas otras actividades, entendemos la parte económica. La parte económica está muy dañada, doctor. Yo entiendo desde lo epidemiológico, obviamente, pero lo económico no da más. Claro, la gente, sobre todo me preocupa la gente que sale a la calle y si no trabaja en el día no come, los comercios que están cerrando, que cualquiera que camina por cualquier ciudad del país y probablemente del mundo vea cómo se están cerrando comercios. Y el tema de la presencialidad en las escuelas, ¿no? Que tanto se habló y vemos políticos peleándose. Estuve media hora hablando con Trota de eso. ¿Cuál es su opinión? A ver, dígame. Mirá, yo creo que es indiscutible que la presencialidad aumenta los casos. Es indiscutible, porque a mí me parece que si planteamos negando eso, me parece que después el análisis se complica. Está publicado en todo el mundo. Ahora, ¿qué quiere decir eso, no? La presencialidad. Bueno, la presencialidad se gira un montón de cosas alrededor, el uso de transporte público, los padres que van y vienen, todos sabemos que cuando estamos en la calle,
cuando teníamos vida normal, ¿se acuerdan? Bueno. Creo que sí. Más o menos en la época de vacaciones, en enero, en febrero, uno salía a la calle y había mucha menos gente. Porque los chicos no iban al colegio. Eso se ve. Tengo un conocido que es director de colegio y me contaba el otro día la cantidad de proveedores que se mueven alrededor de la presencialidad. Pero y también el contagio de los chicos, que también es súper discutible, porque se dan algunos números que yo creo que están basados en no entender demasiado bien, ¿no?, la dinámica de esto, porque si yo veo que un padre se contagió, está en su casa, tengo que estudiar a los chicos para ver si ese padre se contagió a través de los chicos o no, porque los chicos son asintomáticos en general. Además, doctor, tengo entendido que las nuevas cepas que aparecieron este año sí son más contagiosas entre menores, cosa que antes se veía más en la franja de 60 para arriba. Sí, es discutible eso también. Es discutible, ¿sabes por qué? Porque lo que se vio es que en realidad lo que disminuyó son los casos de los mayores por las vacunas. Y lo que se vio es que los jóvenes, primero, aumentaron el número de jóvenes internados por eso. Pero lo que no cambió es la proporción de jóvenes internados sobre el número de casos en jóvenes. Entonces lo que pasó es que todas estas olas nuevas fueron a partir de la población que tenía más movilidad, que salía más, que empezó a hacer otras actividades, que son los más chicos, los que trabajan, los grandes, entre que se vacunaron y pararon con sus actividades, se quedaron más en la casa, hizo que cambie la dinámica con cepas que contagian muchísimo más. Entonces, es discutido todavía eso. Es discutido, sí. Ahora, entiendo también que hay, digamos, es discutible y también hay nuevas, versiones o verdades día a día casi de los propios científicos que están investigando esto en tiempo real, porque esa es la verdad. Pero esa es la verdad. La verdad es esa. Ahora, también se está hablando de combinación de diferentes vacunas. Antes uno decía, inclusive en la tarjeta, cuando uno se va a vacunar, aparece que no se pueden mezclar diferentes marcas en la misma en las dos dosis. Y ahora se está diciendo que sí, empezó por una necesidad, por una falta de vacunas, pero parece que la combinación no haría mal o hasta se potenciaría. Sí, tenemos que aprender, incluso nosotros, los trabajadores de salud, que los paradigmas que conocíamos antes de la pandemia tienen que cambiar. Y tienen que cambiar porque estamos en una situación distinta. Obviamente nunca ninguna vacuna se desarrolló con una secuencia de una vacuna diferente. Nunca. Ni siquiera están estudiadas de esa manera ninguna de estas vacunas. Todas las vacunas que tienen 2 dosis, siempre los estudios son con vacunas iguales. Por eso aún no se recomienda, no porque se piensa que va a hacer mal, sino porque no está estudiado. Uno no puede indicar una medicación que no está estudiada y probada que sirve. Ahora, en una pandemia, cuando los tiempos nos apuran, cuando tenemos que resolver muy rápido, uno puede tener el sentido común y pensar también que no habría por qué tener problemas si uno se vacuna con una vacuna diferente. Sin embargo, para agregar a esto, en algunos países se empezó a probar, se empezó a ver qué pasaba si se secuenciaba, y lo único que se vio una respuesta, incluso en algunos casos mejor, pero tal vez con alguna posibilidad mayor de efectos secundarios, leves, por supuesto, no ninguno grave, pero alguno más que no sería importante. Entonces, yo pienso que es lo que viene. En un mundo donde conseguir vacunas es tan difícil, probablemente la segunda dosis pueda ser cualquiera muy próximamente. Y eso es lo que vos decías. Se está aprendiendo todo el tiempo y a una velocidad altísima, cosa para solucionar esto realmente de una vez, y yo creo que lo vamos a solucionar. Doctor, le hago la última y le agradezco desde ya su tiempo. Algunos dicen que habían previsto que este virus lo íbamos a tener, 5 años atrás lo habían avisado, no se le dio la importancia que tenía, pero hoy estamos en esta situación en todo el mundo. El otro día un pediatra, no tengo el nombre lamentablemente, es un pediatra norteamericano, dijo, encuentren el origen del COVID-19 porque si no va a haber COVID-26, COVID-32, etcétera, etcétera. Lo vi, sí. En realidad a mí me parece que lo que quiere decir todo eso, que incluso hasta Bill Gates, pobre, que ahora dice que nos quieren poner chips de él, pobre, ¿no? Sí. Está con otros problemitas además el pobre, está con una división de bienes, pero bueno. Sí, es verdad. Bueno, también él lo había predicho, y esto tiene que ver con el tema ecológico, me parece, esto tiene que ver con lo que estamos haciendo con el planeta, que no nos estamos cuidando, no estamos cuidando los mecanismos que sabemos de transmisión de enfermedades, estamos alimentando animales con
sustancias que no son recomendables, no nos estamos cuidando. Entonces, cuando no hay un cuidado ecológico, cuando la condición socioeconómica de la gente en algunos lugares del mundo es terrible, cuando no hay higiene, cuando no hay posibilidades de prevención, la posibilidad de una pandemia es cada vez más real. Y me parece que a eso está dirigido. Eso tiene que cambiar muy rápido. Tenemos que encontrar, justamente como decía este pediatra, el origen, qué fue lo que pasó, por qué mutó el virus y se hizo de esta manera. Y también pasó? investigar si por ahí lo que ocurrió fue, como se dijo en un principio, que salió del laboratorio de China, ¿no? Que no es muy loco, digo. No, la verdad que a esta altura la realidad siempre supera la ficción, así que puede ser cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Esperemos que no sea así, si fue así sería terrible, ¿no? Y algunos ahora la están creyendo un poco más. Pero bueno, veremos, es parte de la investigación que se tiene que hacer hoy mismo para poder prevenir algo. Doctor, ha sido realmente un placer hablar con usted y le agradezco su tiempo. Igualmente, que estés muy bien, buenas tardes. Un saludo enorme, era el doctor Gastón Jarispe. No, perdón, ese es el que ahora vamos a tener. No, este era el doctor Martín Hoffman, infectólogo, que era muy claro con este tema de la cantidad de vacunas y ahora me dicen que tengo otra comunicación. Lo tenemos, bien, lo tenemos y me estoy refiriendo al diputado Gastón, no. Perfecto, lo tenemos entonces, pero ¿no fue diputado en algún momento? No, creo que no. Alberto Samit, María Eugenia lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto de hablar con ustedes. Hace mucho que no hablábamos. Es verdad. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo anda? Bien. ¿Se vacunó? Es una forma de decir. ¿Se vacunó? Sí, gracias a Dios me vacuné. ¿Las dos dosis? Me di la segunda rusa. Y las dos rusas, entonces. Las dos rusas. La primera rusa me la di, estuve al primer mes, me hice a ver cómo estaba y tenía 201. Al segundo mes de anticuerpo. Me hice de vuelta el anticuerpo y tenía 139. Al tercer mes y 10 días tenía 79. ¿Qué le está perdiendo por el camino? Y bueno, y a los 48 horas me volví a vacunar, así que dentro de 20 días le voy a decir qué pasó. Mire qué loco, ¿no? Digo, bueno, sí, cuénteme, me interesa muchísimo. No, es muy importante esto que estoy haciendo, me parece, es saber cómo es, ¿no? Claro. Alberto, a ver, ¿cómo usted es un hombre, obviamente que viene del sector cárnico, estamos con un dilema, por decirlo suavemente, por no decir conflicto, nuevamente un gobierno kirchnerista con el campo, con el cierre de exportaciones, con el paro que ahora aparentemente levantarían, esperando un diálogo con el gobierno a ver si llegan a buen puerto. Pero, ¿tengo entendido que usted está de acuerdo con el cierre de exportaciones? Mire, acá no hubo cierre de exportaciones ni tampoco hubo paro ganadero. Ok. Bueno, listo. Entonces se cerró solamente parcialmente el tema a la venta a China. Sí. Porque la cuota europea, que es la cuota Hilton, la cuota americana, se siguieron vendiendo sin ningún problema. Y con respecto al paro ganadero, lo único que no hubo una entrada de Hacienda a Liniers, que es el 20% de lo que se consume, se vendió toda Hacienda directa. Por supuesto hubo que pagar un poco más. Así que acá no hubo ni paro ganadero ni tampoco cierre de exportación. Entonces, ¿qué fue? ¿Fuego artificial? ¿Fue fuego artificial tanto del gobierno como del sector? ¿Cómo? Tanto del gobierno como del sector ganadero, ¿fueron fuegos artificiales? ¿Fueron mentiras para la gilada? Me incluyo. Sí, no hubo paro total, porque lo único que se suspendió la venta a China. A los demás países se les siguió vendiendo. Y el paro ganadero que no iba a entrar a Hacienda no se llevó a Hacienda a Liniers, pero particularmente los mismos que gritaban paro, a la noche te llamaban y decían, che, si pagás un poco más te mando directo. Y así fue. Fueron todos mire, ponerse de acuerdo 200.000 ganaderos no es imposible. Aparte son muy carneros. Toda la vida hicieron lo mismo. Apa, ¿y usted que viene de ahí me lo está diciendo? ¿Lo dice por convicción? Pero sí es verdad. Pero discúlpeme, ¿usted no pudo comer carne esta semana? Sí, no comí, pero sí, se podía. Sí, se podía en todos lados, no hubo ningún paro, no hubo ni ningún local. Bueno, también hay stock en las carnicerías, no es que tienen para un día, digo. No hubo, sobraba carne esta semana, mire, más carne que hubo esta semana más que nunca. ¿Cómo ve al gobierno, Samit? Y el tema de la salud lo veo ahora bien, gracias a Dios, me parece que ahora sí la embocamos. Estamos en un pico de contagios.
Sí, me parece el tema de la salud. En el tema económico no está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Y claro, porque nosotros tenemos un solo problema, que nosotros nos roban 100.000 millones de dólares por año. Nos roban toda la minería, la pesca, el litio, el 50% de la agricultura. Sí, Paraguay nos roba. Y ahí donde está la plata no estamos haciendo absolutamente nada. Con los pescados, Infobae el otro día se mandó un avión ahí y mostró todo, como nos robaban todo. Los chinos. Sin embargo, nadie dijo absolutamente nada. Pero ese tema está hace muchísimos años, la flota china que hace pesca ilegal en las costas argentinas. Sí, pero no es solamente la pesca. Es la pesca, la minería y la agricultura, el litio, que es el oro blanco nuevo. Hace 5 años se llevan 50 camiones de litio todos los días hacia China. Y China ya tiene autos con el litio nuestro, fueron a la luna, los teléfonos inteligentes se hacen con el litio, hacen submarinos. ¿Y dónde están los 50 camiones que se llevan hace 5 años todos los días hacia China? No hay ninguna cuenta en el orden provincial, nacional, que aparezca la plata. ¿Cuál es la zona de mayor litio en la Argentina? ¿La zona? Que tiene mayor litio en la Argentina. ¿El litio? Sí. Y mire, Jujuy se lleva de Jujuy, Catamarca, son las principales provincias donde se nos llevan todo el litio. Yo tengo entendido que Morales, el gobernador de Jujuy, está en negociaciones con los chinos precisamente por el litio, o sea, a él no se le escapan los camiones. Sí, se la roba todo a él. El litio, se la roba a Morales. La presentan como una riqueza nacional, se explota como si fuera una riqueza nacional, pero dígame usted, a ver, ¿en qué cuenta nacional está la plata? Está en el bolsillo de él. Lo mismo hizo ahora con el cannabis, también la presenta como algo nacional y después y el presidente del cannabis que lo maneja todo es el hijo de él. Sí, es así. ¿El hijo de Morales? ¿Cómo? ¿El hijo de Gerardo Morales maneja el cannabis en la provincia? El cannabis, el presidente de la sociedad que maneja el cannabis, el hijo de él, sí. Ajá, mire usted. Pero solo para la provincia, porque después hay otros emprendimientos, como uno que está en Uruguay, manejado por un argentino. Yo estoy hablando de lo que pasa en Jujuy. Jujuy es lo que más avanzado está. Bueno, hace tiempo que está negociando, hay una empresa sociedad anónima que supuestamente trabaja con el gobierno, pero es mentira. ¿Dónde está la plata? En los bolsillos de ellos. Se roban todo. Mire, el problema del argentino es que nos roban toda la riqueza. Donde hay una riqueza hay un cipayo que por el 10% se lleva todo lo nuestro. Ese es el problema que tenemos los argentinos. Por eso no lo veo a nuestro gobierno atacando el tema principal que es eso. ¿Sabe cuánto nos roban a nosotros por año? 100.000 millones de dólares por año. Se roban todo, el oro, la plata, el bronce, se lo llevan todo gratis de acá. Con una liquidación que dice que nos dan un 3%, miserable, que tampoco es porque es una declaración jurada de los que se lo llevan. Nosotros tenemos que gastar agua dulce para sacar el cianuro, no nos alcanza la plata que nos dan para sacar el cianuro que nos dejan. Nos roban todo a nosotros. Chile vive de la pesca y la minería, y nosotros, ¿dónde está la plata de la pesca y la minería? Pero espere un momento, usted lo dice como si todos los gobiernos argentinos, con todo respeto, fueran estúpidos, que le roban en la cara y nadie hace nada, ¿o son cómplices? No son estúpidos. Todos los gobiernos argentinos tienen un cipayo que se la roban para ellos. Son todos ladrones hasta ahora. No son estúpidos, lo saben perfectamente todo. ¿El gobierno nacional? Mire, acá están prendidos los peronistas, los radicales, los liberales. En cada lugar hay un hijo de puta que se lleva toda la plata. Y todos se hacen los pelotudos, ninguno va y ataca esto. Fíjese, el 70% de esta riqueza pasa por la hidrovía. Gracias a Dios terminó la concesión de la hidrovía. Ahora resulta que hay un sector que la quiere volver a privatizar. No la podemos volver a privatizar, si después no lo podemos controlar. Si la privatizamos no podemos controlar el contrabando que hace Paraguay. Paraguay no tiene riqueza ninguna y resulta que vende más soja que nosotros. Meoni la quería privatizar, Mire, acá esto viene de si Meoni, si es fulano, pues venga, sí, por supuesto. Hoy pasa por ahí, mañana pasa por otro. Pero acá ninguno ataca el verdadero problema que tenemos. Nos roban 100.000 millones de dólares por año a nosotros. Y después tenemos que arreglar las cosas. Es imposible. ¿Por qué no alcanza la plata para los jubilados? ¿Por qué aumenta esto? ¿Por qué tenemos inflación? Y le echamos la culpa a cualquier cosa. Y no le echamos la culpa. Fíjense que esto está tan bien armado, de tal manera, que hay un montón de economistas, periodistas como de Brodas, Cherasmi, todo eso, que van todos los días a los canales de televisión, ponen $5.000 a los programas, le dan un papelito y dice, pregúntame esto. Y
El problema, bueno, está bien, yo le digo lo que es, usted sabe que es así, vamos. No, yo no, la menor idea. Bueno, Si no sabe- me diga que no es así. Pero le digo en serio, Si me Alberto. llama, mire, si me llama y me dice, vamos a hacer los pelotudos, no me llamen. No, me no, dan yo- 5 a mil ver, dólares y espere. los tipos dicen cualquier cosa. No, el problema nuestro... que Primero, los jueces no me quedó claro, me dijo pagan pelotudo, ganancias, me pareció que a mí. tenemos mucho empleado público, no dicen la verdad, que nos roban todo lo que producimos. Si a mí no me queda claro, me dijo pelotudo, me pareció a mí. No, bueno, no entonces somos bajemos los pelotudos ánimos. nosotros. Yo no- si me llaman a mí, yo no me hago el pelotudo. Yo Me sé lo que encanta, pasa. me Lo que encanta estoy y por eso me gusta hablar diciendo, con ustedes usted. también lo saben. Ustedes también, muchas veces no lo pueden decir, tienen el trabajo y qué sé yo. Pero yo no me hago el pelotudo. Esto es así. Y ustedes saben así. Van y venden pescado podrido. Toda la semana inventan cualquier cosa que es el problema nuestro y no dicen la verdad. Ninguno dice, viejo, nos roban toda la minería, nos roban el litio, nos roban los pescados, nos roban todo. Todo lo que producimos nos roban a nosotros. Alberto, Ninguno mire, va y lo dice. a las 4 termina... Dicen cualquier cosa, pero no dicen la verdad. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Y por eso que siempre volvemos a tener cada vez más problemas y más problemas. Alberto, una cosa, mi programa termina ahora a las 4, me estoy pasando un minuto. A mí me encantaría tenerlo mínimo media hora y yo lo convoco, si es posible, para el próximo miércoles, más tirando a las 3 de la tarde, así hablamos largo y tendido. ¿Le parece? Me parece bárbaro. Me encantó, comprometido entonces. Muy bien. Un beso enorme, cuídese. Un gusto de hablar con ustedes. Lo mismo digo. Alberto Samid, hombre que no tiene pelos en la lengua, claramente. Y bueno, nos despedimos, ¿no? Ponele, Javi, Mati, gracias a todos y nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 con mucho más Punto de Impacto. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.